Bueno, un poco ya casi cansado de tanto tocar el tema político, problema social, en fin, los problemas que nos entretienen tanto y que nos preocupan la mayor parte de nuestro tiempo y que hablamos siempre al final de lo mismo. Y pues da la impresión que nadie escucha a nadie. Y entonces, pues este encuentro nuestro diario, que no es muy frecuente, o sea, hacer video todos los días es una tarea que no todo el mundo tiene posibilidades. Y entonces, para hacerlo atractivo estos encuentros, tiene que ser diferente. O sea, si no, no te vas a parar a perderte media hora acá para que... Hay mucha gente que sí le gusta, pero nosotros debemos ser concretos, y sobre todo cuando llegás a determinada edad, como en el caso mío, y no querés perder tiempo. O sea, ya hemos perdido tanto tiempo a lo largo de los años. Entonces, uno tiene que tratar de hablar de cosas que, debido a la experiencia o al relato de la experiencia, puedan serle de utilidad. O sea, puedes decir, caramba, yo tenía o lo vi o lo escuché una vez que eso era mejor no hacerlo, o que habría que hacerlo diferente. En fin, siempre hay una especie de enseñanza. Uno no es maestro, uno es un común como cualquiera. El maestro es el tipo que ha estudiado, se ha preparado para ser maestro, para dejar enseñanza. Nosotros somos transitantes de la vida. Y el transitante de la vida, pues, ve el paisaje y, si tiene oportunidad, la cuenta. Yo hoy voy a hablar del desarraigo, porque lo he vivido en carne propia. Y el desarraigo es un tema profundo que, si no lo has practicado, si no lo has vivido, no es lo mismo que haberlo leído o haber escuchado una historia del desarraigo. El desarraigo, para sentirlo, hay que haberlo vivido. Creo que es un tema interesante. Así que, ¿qué te parece? Son las 6:30 de la mañana. Vamos a caminar un poco por acá, está el día lindo, hoy no hace calor, así que vamos a conversar del desarraigo. Y claro, para que sea atractiva en la historia, no hay mejor oportunidad que contarla en primera persona. Y contarla en primera persona, un desarraigo, es hablar de que uno siempre cuando sale de la cueva, sabe, del nido, siempre queda algo, siempre deja uno algo importante, que a lo largo del tiempo y de los años siempre permanece ausente, se quedó con uno allá. En el caso nuestro, por ejemplo, son los recuerdos de los seres queridos, de los momentos de lucha, de los primeros tiempos, de la juventud, de la adolescencia, de la patria, del sentimiento, en fin, todas esas cosas que son la formación de una vida. Bueno, cuando uno sufre el desarraigo, o sea, se va, emprende un viaje, por lo que fuere, pues siempre no se va uno entero. Quedan recuerdos y quedan cosas firmes, enterradas en la tierra. Ahora bien, hay desarraigos y desarraigos, hay exilios y autoexilios. O sea, no es lo mismo un exilio que un autoexilio. Y cuando el exilio es forzoso, ahí se convierte en desarraigo, porque no puede uno volver a la tierra. O sea, si uno vuelve a la tierra, corre una cantidad de riesgos que a veces es mejor no correrlos. Entonces, son temas que hay que ir desmenuzando para conseguir el real valor de lo que tiene. Y en mi modesta vida he sufrido las dos instancias, el desarraigo y el exilio. Y claro, el desarraigo ahí quedó, no es inamovible, pero el exilio es una aventura, porque el exilio es ir al encuentro de lo desconocido. O sea, exilado es una persona que por obligación se va. Por ejemplo, mi primer desarraigo fue cuando salí por primera vez a los 25 años de mi patria, por un ideal. Fui a ver a Perón. Y a los 2 años y medio volví a la patria
y ya yo no era un desarraigado, era un exilado que volvía ya con un propósito, ya había encontrado un destino, me había contraído compromisos, obligaciones. Yo en 2 años y medio me había transformado, me había encontrado con un maestro gigantesco, monumental, que cambió mis conceptos de todo. Y claro, con ese, cuando te cambian los conceptos, se te instalan en tu ser interno grandes demandas. Y esas demandas te exigen movimiento, o sea, no se te crean demandas y te quedas quieto, sino implica movimiento. Volví a la patria estaba prácticamente, seguía en llamas, una dictadura feroz, violenta, yo era un perseguido ya, y entonces emprendí el exilio, el segundo desarraigo. Entonces, salí de Buenos Aires como en junio, en julio de 1958, y tardé más de 2 años cruzar el continente, pueblo por pueblo. Por eso yo conozco todo el continente, te puedo hablar con propiedad de eso, hasta llegar a México en 1960. O sea, ese exilio, producto del desarraigo, me transformó por necesidad. Ya no iba yo por ideales, iba por necesidad, huyendo de la persecución de la dictadura en mi patria. Ese camino de 2 años y medio atravesando el continente latinoamericano, con historias que son inconcebibles, que uno las pudo haber vivido, y que si lo hubiera sabido de antemano, pues no sé si lo hubiera emprendido, pero había que hacerlo. Entonces yo quiero hablarte de eso. Yo quiero hablarte, te voy a dar un pantallazo, no te puedo contar en detalle porque sería interminable. Imagínate 2 años atravesando caminos polvorientos por el continente en diversas y distintas formas, primera, segunda, tercera clase y a veces sin clase. Y lo más grave de toda la travesía era que se hacía sin dinero, sin nada en el bolsillo. El equipaje era lo que uno llevaba puesto y acaso alguna cosa de más, pero muy poquito, o sea que liviano de equipaje. Y todos los días tenía que pensar cómo resolvía alimentarme y dónde dormir, o sea que no es fácil. Y claro, empecé a trabajar, a hacer cosas que sí, las hice con mucho orgullo y las hice con mucha dedicación y la hice con mucha intensidad, porque ya tenía un propósito cierto, porque era sí o sí. Entonces, por ejemplo, me voy de Buenos Aires a Mendoza en un camión de tanques que traían vino en tonelajes a Buenos Aires y que volvían vacíos, y un camionero me llevó de Buenos Aires a Mendoza. Después de ahí trabajé como pintor de carteles, de letras, como 2 o 3 semanas hasta que junté dinero para ir a Chile. Pasé a Chile, fui a Valparaíso. En Valparaíso pues empezaba una travesía. No sabía, no tenía norte. Estaba yo emprendiendo, transformando mi propia vida. O sea que hay que estar en eso, hay que estar frente al abismo, porque el destino era un abismo, no sabía qué iba a hacer mañana, ni con quién me iba a encontrar, ni qué posibilidades tenía. Y todo el itinerario constituyó un viaje hecho de retazos, de 200 kilómetros, 300, un pueblo, dormir en una plaza, llegar avergonzado a un lugar a decirle, por favor, quiere que haga algo a cambio de que me den de comer hoy. O sea, tener la desfachatez de la necesidad. O sea, quiere que haga, pues siempre trataba de mis deficiencias cambiarlas por algún ofrecimiento. No iba y pedía, por favor me da de comer, sino puedo hacer algo acá, puedo ayudarle en algo para que me dé de comer hoy. Yo estoy de paso,
fin, siempre argumentos no faltan. Y llegué a Santiago, llegué a Valparaíso. Yo ya había estado en el primer viaje que había hecho a ver a Perón. Entonces, llegué a Valparaíso, en Valparaíso tomé un tren que atravesó todo el norte de Chile. O sea, un tren fantasmal, donde se atraviesa un desierto y recuerdo imágenes de, por ejemplo, iba una mujer con un niño en brazos y era tanto el polvo que le había caído que parecía una estatua de barro, parecía una estatua al lado de la ventanilla en el tren y ese tren cruzando todo ese desierto del norte de Chile y retumbaba, porque dicen que eso abajo es todo hueco y sí retumbaba el paso del tren hasta llegar a Antofagasta. Ahí en Antofagasta estuve como un mes. Ahí empecé a estudiar inglés. O sea, ya venía, la idea era llegar a Estados Unidos a lo mejor. Pero el primer paso era llegar a México. Primero era la intencionalidad era esa. Entonces, ahí en Antofagasta empecé a estudiar inglés. Había dos señoritas solteronas y que una me dijo, ¿conoce el verbo to have y to say? No, nada, yo no sé ni A. Bueno, hay que estudiar los verbos primero. Ahí por primera vez vi de lejos, así como a 50 metros, una manifestación de un tal Salvador Allende, que se dirigía en una plaza, una concurrencia de unas 200 a 300 personas. Hablaba en la plaza de Antofagasta Salvador Allende como candidato de la izquierda. Y ¿qué me acuerdo de Antofagasta? Que me despertaba siempre un reloj del campanario. Todas las mañanas, a las 6 de la mañana, el reloj del campanario, o el campanario tañía para despertar a la población para que concurriera a misa. O sea, era impresionante lo que estaba descubriendo y lo que estaba adquiriendo como vivencias. Y uno de los primeros grandes valores que descubrí en esa travesía fue la solidaridad de la gente del camino, del país que llegaba, del lugar que llegaba. Había una cordialidad manifiesta, una entrega, una gana de ayudar a la gente de que pasaba. Dice, acá pasó. Era el mismo camino que había hecho el Che Guevara un año y medio antes, y otros dos muchachos que andaban con un camión de bomberos que iban también a Norteamérica. Habían pasado por ahí. Un médico, no, nada de Che Guevara ni nada, era un médico y un acompañante. Decían que era médico, y después me entero que era Ernesto Guevara, pero yo no sabía que andaba ahí, que como tantos otros que atravesaron el continente. No se imaginan cómo la adversidad curte el carácter de las personas. La adversidad, el caminar hacia lo desconocido todos los días y buscar el sustento y saber que no tiene uno en el bolsillo para resolverlo, sino que se debe a la incertidumbre de las posibilidades. Pero no desmayé, o sea, ya el desarraigo me amenazaba con el recuerdo. ¿Para qué tuve que salir? O sea, vienen los arrepentimientos, o sea, nace todo se te llega, o sea, todo está la mente libre para procesar todas tus horas, todos tus tiempos. Ahí es cuando empiezas a analizar los errores. Por primera vez te das cuenta de lo que no debes hacer. O sea, es un aprendizaje, en este caso la incertidumbre, el exilio, es el aprendizaje diario de nuevas experiencias que no hay forma de que la puedas aprender si no las vives, si no las sientes. Y hay que tener en cuenta que es un golpeteo permanente por la incertidumbre. O sea, es un desafío intenso que sin quererlo, sin saberlo, te va templando, te va haciendo crear
anticuerpos, que es la fortaleza para la lucha, que es la fortaleza para entender al semejante. O sea, yo no le puedo imponer a esos desconocidos que me ayuden, sino que yo tengo que ganarme la benevolencia de ellos para que me permitan participar, ya sea en un trabajo cualquiera, porque no estoy solamente en el tránsito de esos caminos en ciudades, donde la ciudad es mucho más fácil convivir y compartir, pero los lugares desolados, pueblitos fantasmas en el medio de los caminos esos, es terrible, que te llevan en un carro, que te llevan en un tren, que te llevan en un camión, que te llevan en una carreta, que subes a un tren lleno de gallinas y de gente nativa que te mira como un bicho raro y que les preguntas algo y no te responden, o que meramente te contestan con una señal, así con un gesto. O sea, todo eso y las comidas exóticas, porque son comidas que uno acostumbrado, donde vivió en ciudades y demás, donde todo era, uno elige la comida. Yo aprendí a comer todas las comidas del continente, a comer cosas que sería impensable que yo lo hubiese hecho nunca en la vida, pero había que alimentarse. Y entonces había que alimentarse y seguir adelante. Pero ni me daba cuenta que estaba realizando un aprendizaje forzado en un tiempo realmente limitado, porque no me paraba, o sea, no me podía quedar, porque ¿qué me quedaba haciendo ahí? Pero no creas, esto que yo te estoy haciendo sintéticamente llevaba semanas largas que no terminaban nunca, meses. O sea, caminos, pueblos que estaban a 100 kilómetros y que no sabía cómo ibas a llegar. Pero así todo, con esa templanza, llego a Lima, Perú. Y claro, Perú era como la primera etapa de un sueño, o sea, qué lindo para quedarse, la gente tan amable, tan cordial. Conozco gente, me quedo un tiempo en Perú, me integro un poco, me meto en la televisión, me visto, en fin, o sea, trabajo, dibujo, proyecto, asesoro, en fin, la profesión que venga a mano pues es buena. Y entonces cuando uno se va multiplicando en aprendizaje y en experiencia, y resulta que te vas dando cuenta de que te vas convirtiendo en otras personas, en otro ser, con una cantidad de recursos que uno no tenía ni se imaginaba que pudiera disponer. Porque no es que lo hacía por placer, lo hacía por necesidad. O sea, yo estaba en un tránsito, estaba en una etapa de evolución que yo mismo no sabía ni el contenido. Pero por eso cuando algunos me dicen, "Ay, pero usted tiene, no sé qué", están incorporados como un aprendizaje de una carrera que se hubiese hecho en una universidad. Son los libros de la realidad que uno leyó sin deletrear. Entonces, Lima me permite a mí parar, descansar de la presión de la aventura, del viaje, de la incertidumbre, y alquilo un pequeño departamentito, en fin, empiezo a ganar dinero en trabajos, en diseños, en publicidad, me ingreso en la televisión, hago programas en la televisión, había un muchacho argentino, director en el canal 4, Gaspar Bacigalupi, que yo lo había conocido en Caracas con el general, y estaba directora de televisión, me presentó a la gente de la televisión, empecé a hacer algunos programas, un programa en Perú muy famoso en ese tiempo, de un cómico muy famoso, Muñoz de Barata, hice varios programas, gané dinero, en fin, me sentía ya como que había respirado. Y por supuesto, no hay que obviar que a esto hay que incorporarle un aliciente extra, que es el amor fugaz, o sea, los amores fugaces que vas encontrando en el camino y que a veces te detienen, a veces
hasta le echas una pensada, porque a veces se te ofrecen alternativas válidas, o sea, posibilidades muy amplias y muy concisas, muy precisas, o sea, parecen amores fugaces que te ofrecen una garantía y una seguridad, o sea, un matrimonio en un país determinado con una personalidad de la alta sociedad te involucra y te instala en otro mundo, o sea, esas posibilidades surgen en el paso del tránsito muchas veces, y a veces el sentimiento y la soledad, porque uno, a pesar de todo ese mundo que te estoy hablando, siente una gran soledad, o sea, está solo luchando con un poder desconocido que es la incertidumbre. Entonces, dice, bueno, me quedo acá y ya está. Y no, hay que seguir adelante, porque acá no, o sea, tanta lucha para venir acá a ser un finquero o el mantenido de una señora o de una señorita o de una... Tampoco, porque hay principios en el fondo de uno, por más desventurado que uno sea, siempre trata de manejar los principios porque ese es el único sustento de tu realidad, o sea que no podés venderte ni alquilarte, seguís adelante. Y te voy a contar algo muy curioso, hubo un condimento, un componente que aparecía como fantasma durante todo el viaje, una provocación. O sea, América en general, cuando yo la transité, estaba en una ebullición silenciosa. Había una rebeldía instalada de revolución. O sea, estaba una necesidad de cambiar lo que estaba existente en los gobiernos. Y conocía muchas personalidades porque era atractivo. Yo, como bicho raro, me invitaban a muchas reuniones de muchos lugares. O sea, yo iba aprendiendo la mecánica de la convivencia en la incertidumbre. Entonces fui varias veces en varios países por los cuales atravesé a unirme a movimientos revolucionarios. Me provocaban y me ofrecían posibilidades incluso de quedarme y asumir responsabilidades para, en fin, sumarme a una revuelta, a una revolución. O sea que también surgen esas cosas. O sea, es el que anda transitando por el camino de la vida se encuentra, sobre todo sin un destino cierto, con un montón de posibilidades y tentaciones que ahí te van templando tu carácter también. Pero no obstante, mi marcha continúa. O sea, dejo Lima y me embarco voy en autobuses hasta la frontera con Ecuador. Ahí me embarco en un piróscafo para llegar a Guayaquil en un barco que realmente era fantasmal, pero sigo esa marcha, no me detengo. Claro, el no detenerse implica un montón de responsabilidades porque, pues, ¿a dónde va uno? ¿A dónde va? ¿O cómo hace? ¿Cómo será mañana? O sea, muchas veces surgen los recuerdos y los deseos de volver. Caramba, aquella oportunidad que la perdí, a lo mejor hubiera sido el destino mío, yo resolvía mis problemas. O sea, estás construyendo un edificio. O sea, no te creas que el salir a la aventura, en el caso por un exilio, por una necesidad, más que por tu deseo, pues te obliga a acudir a todos tus recursos. Te vas formando en una profesión que no tiene mucho destino, porque en realidad, ¿en qué termina uno? Mírame a mí. Pero no obstante, me embarco en ese piróscafo, por el Pacífico llegamos a Guayaquil. Un mundo. Guayaquil era un mundo con tentaciones de toda índole, un hambre terrible, porque las comidas a veces, a pesar de que te las ofrecían, eran para los gustos de uno, pues eran imposibles nomás con observarla, con los olores, o ver dónde la estaban haciendo, pues
te repulsaba, o sea, no te creas que había, por más hambre que tenías, porque el agua contaminada, o sea, un montón de cosas que son aledañas, tu salud era muy importante, y si caías ahí, pues no había cómo defenderse de cualquier problema de orden de orden sanitario. Entonces todas esas cosas hacen que a la llegada a Guayaquil vuelve a reflorecer, a reflotar algo similar, no igual, a lo parecido en Lima. Unas posibilidades de estabilizarme, o sea, de tenerme un tiempo, porque pues había posibilidades, o sea, publicitariamente yo tenía mucho conocimiento en publicidad, sobre todo en diseño gráfico. Yo era un experto, o sea, era mi profesión. Entonces, en cualquier lugar yo me podía, todavía no había descubierto el tema de hacer retratos ni pinturas, eso no. Yo solamente me guiaba por lo que yo sabía hacer, diseños, letras, gráficos, en fin, diseño gráfico en general. Entonces ahí yo trabajé unos días, gané dinero, hice proyectos, o sea, había aprendido a negociar lo que yo sabía hacer, no iba por un sueldo, sino yo te cobro tanto por esto. Yo le hacía 2 o 3 líneas en diseño sobre un determinado tema y eso, bueno, esto te lo desarrollo y te va a costar tanto. Y entonces ahí yo me capitalizaba, o sea que podía pagar la pensión donde estaba, una pensión de mala muerte, pero por lo menos iba a dormir, y en algunas había comida también, que era comida que yo me tenía que adaptar ahí, o sea, tuve que aprender a comer cosas que sería increíble que yo lo hubiera hecho antes de conocer todas estas desventuras. Y uno de los factores más endiablados con los que me tocó luchar fue contra el estigma contra los argentinos. Era una cosa muy pesada. Pero el estigma no porque seas argentino, no, sino que el problema era que un argentino producía mucha admiración en la parte femenina de la población. O sea, las mujeres pues sentían atracción por nuestra modalidad, por nuestra cortesía, por la forma de hablar, en fin, siempre uno cordial, amable, y eso pues era un choque violento contra mucha gente que, o sea, después aprendí a no mirar a las mujeres de los matrimonios, o sea, mirarlas, saludarlas y nada más, porque, o sea, una mirada descuidada te puede crear un gran problema. Lo tuve en varias ocasiones, varias veces, en varios países. O sea, el estigma contra el argentino es duro de llevar. Por eso cuando uno ve cosas que suceden a veces, uno sabe por qué se producen, porque el argentino es muy agradable o muy amable o como quieras llamarle, o muy metiche o lo que sea. Y claro, en reuniones de toda índole, porque uno en eso está de repente en la extrema pobreza y de repente está reunido con una casa de millonarios, compartiendo fiestas increíbles. Lo llevan como atracción, o los que están vigilando internacionalmente arman fiestas para escuchar, a ver qué dices. Varias veces me pasó eso también. Me encontré de pronto en una fiesta de prácticamente de gala con personajes que se acercaban muy amablemente a conversar conmigo, pero más eran las preguntas que me hacían que lo que conversaban. Claro, uno aprende también a convivir con ellos, pero el problema de las mujeres era uno de los graves problemas que yo debía enfrentar y que terminé por aprender, de que debía ser muy cuidadoso con ese detalle, porque en cualquier momento me podía pasar lo impensable, ¿no? Y claro, eso me transforma temporalmente, porque yo no consideraba que eso era mi destino ni nada. Lo hice por emergencia y por complacer a mis amigos, que eran gente muy importante en el país. O sea, eran gente muy importante en las comunicaciones. Y por unas semanas o así, hice de augur. O sea,
también adivinaba la suerte, como quien dice, pero no aconsejaba a la gente con problemas naturales y uno decía, bien, esto se resuelve así, esto, o sea, nada de evidencia, ni cosas misteriosas, ni hacer ninguna cosa extraña, sino más bien un consejero, pero con mucho resultado y me produjo bastante movilidad económica para seguir. Y seguí a Colombia, de ahí seguí, tuve 2 o 3 meses ahí, o 4 creo. Sí, no sé, nunca en los tiempos puedo precisarlo, pero hice un viaje largo. Me acuerdo que fui hasta la estación de autobuses de ómnibus y le dije al chofer, con esta plata, ¿hasta dónde me lleva? Y me dice, lo puedo llevar hasta Bogotá, y todavía le sobra algo. Y entonces de Quito fui como 2 o 3 días en un viaje infernal a Bogotá. Y llego a Bogotá, una gran capital, una gran ciudad, con un mundo. Y claro, ahí aparentemente iba a cambiar o iba a terminar el destino. Me encuentro con un montón de gente, me hago de amigos, ya yo estaba en una situación, ya yo era un profesional de la comunicación. O sea, ya había aprendido un montón, me encuentro con argentinos que estaban triunfando. O sea, yo había encontrado ya en el camino muchos argentinos con mucho talento, trabajando como personalidades en distintos países. En Perú, por ejemplo, había gente que estaba en los primeros planos de la comunicación. Perú estaba Enrique Vilches Vera, estaba un tal Alberto Vázquez, un locutor muy famoso de Canal 2. En fin, había un par de actrices y actores argentinos. En fin, había personalidades ya muy famosas ahí, en los cuales, muy amables, muy gentiles, yo me comuniqué con ellos. O sea que ya estamos en Bogotá. Y Bogotá era atractiva, opa. Y sobre todo atractiva a las colombianas. O sea, ¿quién se resiste? Y entonces todas esas cosas son parte de... Yo creo que este video se va a hacer muy largo. ¿Qué te parece si paramos acá en Bogotá, donde aprendí muchas cosas, me encontré gente muy grande, muy importante, de ahí viajé a Medellín, hicimos una película, me encontré con un alemán, el coronel von Bonda, que ahí se llamaba el doctor Kerr, había sido un general, un coronel del ejército nazi que había estado en la campaña de Moscú, en Alemania, un hombre que estaba en Venezuela, que yo se lo había presentado al general, que le iba a traducir el libro La fuerza del derecho de las bestias al alemán. En fin, me encuentro con el doctor Benda, pero me abraza, dice, que como si yo hubiera llegado a una eminencia, dice, tengo un montón de cosas para hacer, acá está todo virgen para hacer con el cine, usted es muy importante, que escribe, que actúa, vamos a hacer una película. Yo estoy viviendo en Medellín, véngase a Medellín, pero yo estoy quebrado, coronel, estoy mal. No se preocupe, dice, lo resuelvo, yo le pago, le dejo el viaje, pago ya, dice, cuando quiera se va a Medellín y ahí, dice, se instala en un hotel, en donde sea, y yo corro con todos los gastos. Cambia mi destino, me instalo en Medellín. No, si... Esto es de novela, pero ¿qué les parece si esto lo seguimos después? Porque se va a hacer muy largo el video. Seguimos de Medellín a México, porque el viaje seguía. Así que mañana, si les parece, o cualquier otro día, seguimos con la parte que es atravesar el Darién, atravesar el norte de Colombia, ingresar a Centroamérica, atravesar toda Centroamérica y llegar a México. La segunda parte. Les mando un abrazo y gracias por la distensión que le he producido contándoles esta historia para salir de lo rutinario. Mañana nos vemos.